Después de derrochar en varios tipos de lana y hacer muchísimas muestras, encontré la lana perfecta. Esta vez voy a tejer el suéter Ingrid de PetiteKnit para mi esposo. Estuve buscando la lana perfecta por un mes aproximadamente. No debía ser ni muy gruesa ni muy fina, pero tampoco muy natural, ya que necesitaba que tuviera estructura para que no se deforme mucho con el tiempo. La muestra de tensión del patrón es de 20 puntos por 28 filas. Yo usé unas agujas de 4 milímetros como se indica en el patrón y así es como me quedó la muestra. No obtuve exactamente 20 puntos, pero no hubo una diferencia significativa. Este patrón se empieza por los hombres de la espalda y va tomando forma con filas cortas. Al principio se ve todo como apretadito, pero esto luego se arregla con el bloqueo. Compré 10 ovillos, pero ovillé solo 6 porque no sé qué tanto voy a necesitar. Yo estoy tejiendo el talle L, para el cual se recomienda 850 metros aproximadamente. Estos ovillos tienen 100 gramos, así que acá tengo 600 y eso es todo lo que usé del primero. Y ahí tengo el resto que si no las uso las puedo cambiar. Estos ovillos traen 100 gramos y 155 metros, son para agujas de 4,5. Yo estoy usando las agujas de 4 y me funcionan perfectamente, la verdad. Esta lana fue un buen descubrimiento porque tiendo a tejer mucho con aguja número 4 y me estaba costando realmente encontrar una lana que realmente me gustara. Tiene un 45% de lana, si mal no recuerdo. Bueno, ya avancé un poquito más, hice varias filas más y aún estoy con el primer ovillo. Y ya llegué a la parte de la sisa, así que ahora debo levantar puntos para el delantero desde ambos hombros, desde este punto hacia los lados. Voy a comenzar con el hombro izquierdo y los puntos de la espalda los voy a dejar en espera en ese cable. Me costó un poco encontrar desde dónde levantar los puntos. Clave es usar muchos marcadores. Levanté la cantidad indicada y estuve tejiendo en punto arroz doble. Esta parte va a ser el hombro izquierdo del delantero. Y esta parte es la que queda libre porque es el cuello, básicamente. Y recién se me está terminando el primer ovillo. Bueno, ya hice el otro hombro, monté puntos a mitad de la fila para unir todo el delantero y así más o menos es como va quedando. Tenemos una situación. Estaba súper feliz porque ya había unido la parte de abajo de la sisa, es decir, el delantero con la espalda para tejer todo el cuerpo en circular. Pero, ¿qué pasa? Vi que en el gráfico decía que tenía que tejer en punto elástico de 2×2. ¿Y qué pasa? Yo lo tenía en zoom. Les voy a mostrar. Supongamos que yo lo tenía más o menos así, pero no me di cuenta que en el costado decía cuántas veces yo tenía que repetir eso que estaba ahí. En el patrón me mostraba 2 filas de punto elástico, pero en el costado decía repetir esto tantas veces antes de pasar a la siguiente sección. Esa es la razón de mi error. Tejí 2 filas en punto revés, 2 filas en punto derecho y 2 filas más en punto revés, que esto ya se está deshaciendo, no pasa nada porque ya le saqué el cable. Pero lo que más me duele es que ya había unido todo el cuerpo. Tenía, creo que la fila en la que uní todo el cuerpo era la primera fila del gráfico. Uno diría, bueno, son 6 filas, no pasa nada. No, es toda esta cantidad de puntos. No sé cuántos puntos tengo acá, pero muchísimos, más de 200 puntos. Igual no me voy a arriesgar tanto, no voy a pasar la aguja por la última fila que está correcta y después sí deshago porque ampliaremos. Igual antes de deshacerlo me lo voy a probar porque me parece que es un buen momento ya que no tengo las agujas y no corro tanto riesgo porque son varias filas. No es para mí, pero bueno. ¡Ay, está quedando muy lindo! ¡Ah, me gusta! Entre todo esto que les contaba que tenía que pasar las agujas nuevamente acá, quería cambiar el cable porque el cable que estoy usando creo que es de 80 o 60, por ahí. Y quería poner uno de 100 para tejer más cómodamente. Y no me gusta conectar 2 cables acá, me parece que queda un poquito incómodo. Lo que sí puedo hacer es... Lo que voy a hacer además para tejer más cómodamente es poner del lado izquierdo una aguja más pequeña. Voy a poner la 3,5 en la aguja izquierda y tejer con la aguja correcta, que es la 4, para que simplemente de este lado fluya un poquito mejor. Donde sí siento que va a ser muy significativo es en esta parte de los cruces, porque los puntos quedan cruzados justamente y quedan más apretaditos, como que se dificulta un poquito la maniobra. Entonces creo que voy a hacer eso. Bueno, terminé el panel en el que me había equivocado, pero me ganó la ansiedad y tuve que pausar esta parte para comenzar el cuello porque quiero ver cómo va quedando. Necesito verlo puesto.
acá algo sucedió. Yo empezaba todas mis vueltas y se supone que debería ser de acá para adelante. Estos 5 puntos son los últimos puntos de la vuelta anterior. Como que tengo 5 puntos corridos para el costado. No sé qué pasa. En algún momento fallé claramente, pero no lo puedo encontrar. ¿Están preparados para esto? Bueno, no se ve nada, perdón. Miren esto. Casi terminado. En este momento es un chaleco porque claro, tengo que hacerle las mangas y demás. Voy a dejar así porque lo tengo que bloquear. Le hice el cuello, le hice todo. Ahora estoy en la fase elástico. Ahora tengo que hacer unas filas de double knitting y luego cerrarlo en tubular. Y ya lo voy a bloquear. Se me va a hacer mucho más fácil. Pues luego solo bloqueo las mangas porque creo que la cantidad de bloques que tengo del blocking mat no me va a ser suficiente para bloquear todo el suéter junto. Me tomó, creo yo, que... Perdón, me tomó, si no me equivoco, 2 semanas. Lo empecé el 13 de julio y hoy es 27. Me llevó 2 semanas tejerlo sin las mangas. Calculo yo que en una semana puedo tejer las mangas. Depende si las agujas que tengo son suficientes para tejerla en circular. Probablemente lo tenga que hacer con agujas de doble punta. Todo en esta parte donde hay filas de punto revés, luego punto derecho, luego punto revés. Esto va a quedar mucho mejor una vez que esté bloqueado. Ahora como que no se nota mucho. Necesito que prestemos especial atención a la forma de este suéter, por favor. Esto es lo que me queda del ovillo número 6. Y acá voy a cambiar a las agujas de doble punta porque ya es imposible tejer con las circulares. Es súper difícil tejer con las circulares cuando la manga ya se hace súper chiquita. Que bueno, cambié las agujas de doble punta. Empecé con el elástico del puño, así que yo tengo una manga casi terminada. Solo me faltan algunas filitas para terminar. Bueno, update del buzo en general. Como probablemente recuerdan, el cuerpo ya lo tengo bloqueado. Y ahora solo me queda bloquear ambas mangas por separado. Lo malo de todo esto es que tuve que abrir un ovillo para terminar solamente 2 filitas que me quedaban. Me gustó mucho esta lana, la recomiendo si están en Uruguay o en Argentina. Esto creo que es una lana argentina, sí, producto argentino. Está muy buena y acabo de leer acá que es hipoalergénica, me encanta. Tiene como 40 o 50% de lana, no recuerdo bien el porcentaje, pero está súper suavecita, muy linda, no larga mucho pelitos. No sé qué onda el peeling, porque bueno, es el primer proyecto que tejo con esta lana. Lo que sí me pareció muy gracioso es la forma de la manga. Miren esto.